En este video vamos a ver cómo generar un índice y con ello continuar esquematizando nuestro documento. Bueno, vamos a Word, vamos a ver cómo insertar este índice. Entonces, parado al comienzo del documento, ¿sí? Damos un Enter y una vez definido, ya como vimos en los videos anteriores, nuestra accesibilidad en el texto y definido los estilos de título y de texto como debería ser. Ahora con esos título 1, título 2, títulos 3 que fuimos haciendo, lo único que nos queda hacer para insertar nuestro índice es ir a la opción referencias e insertar una tabla de contenido, ¿sí? Tabla de contenido, elegimos el primer modelo y fíjense en que al comienzo donde yo estaba parado me inserta una tabla donde me pone el número de hoja, donde está cada una de estas cosas que habíamos definido. Esto título 1, fíjense en que principio 1, principio 2 y principio 3 eran título 2, ¿sí? Entonces ahí están más adentro. Si hubieran puesto un título 3, está todavía más adentro. ¿Qué tiene de interesante lo del índice? Primero, que es dinámico. ¿Qué quiere decir dinámico? Que se va actualizando de acuerdo a nuestros cambios en nuestro documento, ¿sí? Supongamos que lo hago a mano. Fíjense en que ahora dice diseño universal, está en la hoja 1, que es la misma hoja donde está el índice. Ahora, si yo esto que está acá lo salto a la hoja siguiente para que me quede el índice en la hoja 1 y todo lo demás a partir de la hoja 2, si yo hubiera hecho el índice a mano, tengo que ir modificando cada uno de estos números porque todo se corre una página, ¿sí? Como esto es dinámico, dijimos, yo voy a insertar un salto de hoja para que el comienzo del documento empiece en la hoja 2. Entonces voy a insertar salto de página. Aquí tengo el salto de página. Vengo al índice, decía hoja 1, le hago clic arriba y donde dice actualizar tabla le digo actualizar toda la tabla y ahora diseño universal está en la hoja 2 y todo se movió solito una página, ¿sí? Sin tener que hacerlo a mano, lo hace solito Word. ¿Qué otra cosa tiene interesante el índice? Que si yo me paro arriba del índice, no sé, yo quiero leer sobre relación con las TIC y tecnologías emergentes, presionando control y un clic arriba, navega hasta ese título, ¿sí? Entonces, eso es muy cómodo. Volviendo a lo de a lo que hablamos de accesibilidad, si yo navego con el teclado, lo primero con lo que me encuentro es el índice y yo puedo ir saltando cada uno de esos ítems donde yo necesite, al igual que habíamos dicho que haciendo clic en buscar teníamos el panel de navegación ahí en títulos, ¿sí? Que también vamos saltando con el teclado. Bueno, esto es un paso más para ayudar. Y otra cosa es que ahí vamos a ver en un video siguiente que cuando nosotros esto lo exportamos o lo guardamos como PDF, este índice se mantiene y el PDF también es navegable al igual que este Word.